sin editar. Hoy el tema del día es, por cierto, el inesperado veredicto en La Haya, donde la Corte rechazó la demanda de Bolivia y, por lo tanto, Chile se pronuncia respecto a que Chile no tiene ninguna obligación de negociar una salida soberana al mar, cuál era la pretensión boliviana. Me encuentro con la Constanza Chanhaut, que ya tu apellido me es muy fácil, muy bien, la secretaria general del Movimiento Autonomista. Hola, bienvenida. Y Guillermo Ramírez, diputado UDI, debutando. Así es, primera vez que estoy aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido. Gracias. El tema de, independiente del fallo, que ya es un fallo que me imagino comparten, como todo el hecho de que es sorpresivo e inesperado, sin embargo, no cierra o cierra el tema. ¿Qué creen ustedes? ¿Se cierra el tema? ¿No se cierra el tema? El presidente boliviano inmediatamente reaccionó diciendo que ellos no renuncian a su pretensión de lograr una salida soberana. La pregunta es, ¿cómo sigue la relación, creen ustedes, con Bolivia? ¿Constanza? A ver, yo creo que lo primero es contextualizar un poco. Yo creo que escuchando las reacciones, principalmente del presidente Sebastián Piñera, pero también de ex cancilleres, diera la sensación como que aquí hubo en algún momento riesgo de que nos quitaran un pedazo de mar o un pedazo de tierra, y creo que eso no es correcto. Además que lo creo, eso no es correcto. Aquí lo que había era una discusión sobre si el Tratado de 1904 mantenía asuntos pendientes con Bolivia y por tanto existía, en atención a otros argumentos que presentó el Estado Plurinacional de Bolivia, si existía una obligación de Chile a negociar una salida marítima de buena fe con Bolivia. Y soberana, ¿no? Y soberana. Sí. Yo creo que más bien era una salida. Aquí lo que había era, y en ese sentido también como Frente Amplio hemos planteado distintas posibilidades de dar una salida a eso con o sin soberanía. El punto es, o la obligación a negociar. Y el hecho de que efectivamente la Corte da dicta un fallo que es completamente tajante y categórico, creo que tiene distintas consecuencias. Una de ellas es que precisamente para el Estado chileno, para los representantes del Estado chileno, y con esto lo voy a especificar después a qué me refiero, efectivamente abrir hoy día un canal de diálogo no tiene mayor sentido, mucho menos para hablar de una salida al mar de Bolivia. Ahora, para el Estado boliviano, mi impresión es que efectivamente es una derrota, y una derrota difícil, sobre todo porque se van estrechando cada vez más las vías para que Bolivia tenga una solución a su mediterraneidad. Y en tercer punto, yo creo que algún elemento que no se ha puesto sobre la mesa tiene que ver con el rol que cumple Perú en todo esto, porque todos sabemos que aquí está el asunto de la llave candado, donde en cualquier caso un tipo de salida soberana al mar para Bolivia significa una relación entre los tres pueblos del norte que están que son fronterizos. ¿Ya? Y ahí, ¿qué es lo que yo creo? O sea, poniendo eso de contexto, mi impresión es que hay que diferenciar lo jurídico de lo político. El fallo es un fallo de carácter jurídico en atención al derecho internacional, y efectivamente lo que dice es: Chile, si no quiere sentarse a negociar, no tiene que hacerlo, pero no olvidemos que el Tratado de Bogotá, digamos que ratifica la Corte Internacional, el Pacto de Bogotá, que ratifica a la Corte Internacional como Corte para Soluciones Pacíficas de los Conflictos, tiene precisamente el nombre de Soluciones Pacíficas de Conflicto. Por tanto, históricamente las soluciones entre intereses entre países, sobre todo fronterizos, pero en general entre países, son o por la fuerza o por el diálogo. Y yo sinceramente espero, y que me ha costado escucharlo con mucha convicción de parte de la autoridad chilena, que sigamos el camino del diálogo, y ahí creo también que hay que hacer un llamado a las autoridades bolivianas para que esto se resuelva de buena manera y podamos abrir canales y dejar de ver esto como un riesgo y pasemos a verlo como una oportunidad y por tanto como una salida y una posibilidad estratégica para Chile. ¿Cómo lo ves tú, diputado? A ver, yo estoy de acuerdo con que este es un fallo que es sorpresivo. No estoy de acuerdo con la impresión que Constanza tiene sobre cuáles han sido las reacciones de las autoridades chilenas. Parto por ahí. Yo cuando vi la declaración del presidente Piñera y de varios parlamentarios, particularmente los que están en la Comisión de Relaciones Exteriores, cuando oí al canciller Ampuero, creo que el único punto que han planteado es que ahora lo que corresponde es seguir un camino de diálogo. Creo que las autoridades han sido súper claras en decir eso. Yo no he visto a ninguna autoridad que sea mal ganadora y que hasta cierto punto le diga a Bolivia: hasta aquí nomás llegamos, ahora ustedes háganse cargo de su problema. Nadie ha dicho una cosa ni parecida a eso. Yo lo que he visto es que nuestras autoridades en ese sentido han sido consistentes con lo que dijeron en el mismo tribunal, que es que Chile siempre ha estado dispuesto al diálogo, y es lo que el tribunal finalmente reconoce. Y que por lo tanto no hay ninguna obligación hoy día del tribunal de pronunciarse de ninguna forma, digamos.
Ahora, yo estoy de acuerdo con que esto es un fallo sorpresivo y creo que es sorpresivo porque se había instalado la idea y se había instalado con buenas razones y con hechos anteriores de que esta era una corte, o que esta es una corte muy salomónica. Claro. Que finalmente le da a algunos un Y le hace un poco gesto al otro. otro a los otros y que finalmente trata de quedar más o menos bien con todo el mundo y que trata de ponerse creativa de tal forma de poder llegar a una solución que pueda ser intermedia pero ajustada a derecho. Entonces, cuando nosotros vemos un fallo en el que, cuando lo que alcanzamos hoy día en la mañana, en que el presidente del tribunal va punto por punto respecto de la demanda boliviana, y dice, respecto a este primer punto que alega Bolivia, se desecha por pum. Respecto Claro. a este segundo punto se desecha por pum. Y al final, creo que eran, corríjame ustedes, creo que eran 8 puntos, los rechazó todos. Sí, no, Entonces, ese fallo es cualquier cosa menos algo salomónico o creativo. Fue tajante. Ahora, ¿por qué creo yo que fue tajante? Básicamente porque al tribunal le interesa resguardar un principio del derecho internacional que es básico. 2, podríamos decir. 1, que los tratados son intangibles. Recordemos que Bolivia firmó el Pacto de Bogotá hace poco. Lo hizo justamente para poder demandar a Chile. Y cuando firman el Pacto de Bogotá, ellos lo que intentan hacer es decir, mira, nosotros estamos firmando este pacto, pero que hacen una reserva de que un artículo no se les aplicara a ellos. ¿Cuál era ese artículo? El de la intangibilidad de los tratados firmados anteriormente. Porque ellos querían ponerlo en discusión Claro. precisamente. Entonces Chile, cuando Bolivia firma el Pacto de Bogotá, dice, muy bien, ustedes pueden firmar esa cláusula, digamos, que no se les afecta a ustedes, pero no respecto de terceros, que ya estamos dentro del Pacto de Bogotá y quienes sí hemos firmado que los pactos son intangibles, los tratados son intangibles. Entonces, finalmente, la Corte le da la razón a Chile, obviamente, uno no puede beneficiarse finalmente de una propia declaración, en el caso de Bolivia, y la Corte lo que hace hoy día es ratificar que los tratados son intangibles en la medida en que no haya un acuerdo de ambas partes para modificarlo. Y el segundo principio, que es muy importante, Bolivia decía, bueno, por el hecho de que hemos conversado durante tantos años, por el hecho de que han habido tantas negociaciones... Las expectativas que yo claro, le llamaba. eso genera expectativas y eso en el fondo genera un derecho. Entonces, hoy día el tribunal dice, no, ese derecho no existe. Y es importante que diga que no existe, por una razón muy simple, porque si el tribunal hubiese dicho que por el hecho de sentarse a negociar se crean derechos, en el concierto internacional ya nadie más se sentaría a negociar con nadie, por miedo a que después el tribunal le diga a ese país, oiga, usted como se sentó a conversar está obligado a llegar a una negociar solución. y a llegar a un acuerdo. Entonces, en el fondo lo que hace finalmente hoy día la Corte es decir, acá lo que prima es la voluntad soberana de los países. Si se ponen de acuerdo, bien. Si no, rigen los tratados. Y ese es un principio básico del derecho internacional que hoy día la Corte resguardó. Me queda claro que ambos piensan que es necesario avanzar en un diálogo con Bolivia, ¿no? Sí, claro. Sí, es decir, el tema es cuándo y cómo. Por ejemplo, hoy día se planteaba el hecho de que el presidente Evo Morales había sido muy virulento con Chile, que por lo tanto quizás es bueno esperar a que él salga de su mandato y comenzar una eventual negociación. Hay otros que plantean que esta es una buena oportunidad para que Chile de buena voluntad plantee derechamente el tema, invita a conversar y, por ejemplo, abra relaciones diplomáticas. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cuáles creen ustedes que pudiera ser el camino más inmediato? ¿Esperar? ¿Resolver cuanto antes? O sea, yo creo que yo no puedo opinar por lo que vaya a pasar respecto de Bolivia. Yo insisto, creo que lo que corresponde es hacer un llamado también a ser más representativo de los pueblos que ser representativos de posiciones de fuerza, como yo creo que se ha dado en general las relaciones, yo creo que en general Chile con el resto de los países, pero en particular con Bolivia, como si esto se tratara de un gallito donde solo hay un ganador y un perdedor y nadie quiere perder, entonces jugamos, digamos, una dinámica que pierde el sentido político y diplomático también. Yo creo que lo primero que debiese hacer Chile es, aprovechando la posición que tiene hoy día post fallo de La Haya, es digamos, tomar la iniciativa y tener la altura de mira suficiente para al menos restaurar las relaciones diplomáticas. Es decir, plantear la voluntad. Sí, yo creo que eso tiene que ser lo primero, o sea, cuanto orientar antes, un dices camino. tú. Y yo creo que cuanto antes, sobre todo porque pienso que tanto las autoridades bolivianas como también las autoridades chilenas, en particular del norte, hoy día veíamos a la alcaldesa de Antofagasta llorando por todo el sufrimiento que habían tenido a propósito de esta demanda, me parece completamente exagerado, precisamente porque va construyendo sensaciones nacionalistas que pueden ser, pareciera a veces por la autoridad utilizados muy circunstancialmente, pero terminamos construyendo una realidad. O sea, hoy día a mí me dio susto, digamos, ver tantas banderas chilenas como sobre
flameando por la gente que desesperada decía como gracias que no vinieron a quitarnos mar y tierra. Creo que esa forma de entender las relaciones entre pueblos no son constructivas. ¿No te parece que frente a eso el mismo presidente Morales ha exacerbado el tono? Sí, por cierto, más y yo creo que nacionalista? esa es la otra parte. O sea, creo que todas estas discusiones sobre Antofagasta fue, será nuestra, etcétera, creo que también han ido construyendo eso y por tanto pienso, como parte de una actoría importante en Chile, como hoy día el Frente Amplio, que a lo que debiésemos abogar y el llamado que debiésemos hacer los distintos sectores es precisamente a un llamado, primero a la calma y segundo a entender que los pueblos que están detrás de las fronteras no son enemigos, los pueblos son hermanos. Y en ese sentido, yo lo planteo al revés, como qué pasa si es que Chile no tuviese salida al mar y eso generara, digamos, determinadas deficiencias económicas, culturales, sociales para Chile. Yo creo que uno siempre tiene que estar abierto al diálogo y esto no se trata tampoco de ser solidario o de caridad, sino precisamente que hoy día la integración cultural en el norte existe, la integración económica hoy día existe y creo que en la medida en que Bolivia y Chile no se pongan de acuerdo en cómo hacer de eso una oportunidad, un foco de comercio, de economía potente en Latinoamérica, donde le saquemos provecho a la integración cultural que de facto ya existe, donde desde ahí podamos empezar a pensar en cómo Chile tiene salida, digamos, al Atlántico, no solamente al Pacífico, vamos a estar perdiendo una oportunidad. Y por eso pongo el ejemplo de, espero que este fallo no haga que Chile se duerma en los laureles simplemente y diga como no tengo obligación de negociar, entonces no tengo nada más que hablar con Bolivia, porque lo que va a pasar es que entonces otros hablan con Bolivia. Y por tanto, otros tienen los beneficios que nosotros podríamos tener de una mejor relación. ¿Cómo lo ves tú, Guillermo? A ver, yo creo que la famosa agenda de los 13 puntos, que está avanzando bastante rápidamente y habían acuerdo en varios de esos puntos. Y finalmente esas negociaciones, esas conversaciones se ven interrumpidas por el hecho de que en abril del 2013, que era el último año del presidente Piñera en el anterior gobierno, Bolivia interpone esta demanda ante la Haya. Y en ese minuto, la mesa de negociación que estaba avanzando en estos 13 puntos se rompe. De ahí en adelante, llevamos más de 5 años y medio, en que la presidenta Bachelet fue presidenta durante 4 años, en el que hemos tenido que soportar y tolerar a un presidente boliviano que lo que ha hecho es permanentemente faltarle el respeto a nuestras autoridades y a nuestros ciudadanos. ¿Tú crees que él no es interlocutor válido Yo en creo que este él no es un tema interlocutor en válido hoy particular? día, salvo que él demuestre un cambio de actitud. Porque si él decide romper el diálogo, llevándonos a una corte, él ha estado permanentemente provocando a Chile por distintas vías, declaraciones internas, declaraciones en el Consejo Internacional, redes sociales, en el que le ha faltado el respeto directamente a la presidenta de la República, a la presidenta Bachelet y también al presidente Piñera. Cuando habla sobre que Antofagasta fue, es y será boliviana, le falta el respeto a los antofagastinos que se sienten chilenos. Y él se olvida de una cosa, que lo único que fue, es y será es el hecho de que somos países limítrofes, vecinos, y que por lo tanto los vamos a tener que entender para siempre. Él esa parte, que en la realidad la olvidó, y decidió ir por el camino de la confrontación, de la falta de respeto, de la mala fe, de la sospecha, de armar, como quedó demostrado hoy día, una construcción jurídica totalmente artificiosa y mañosa para tratar de forzar a Chile a que le entregara soberanía. Evo Morales lo que ha hecho, al final del día, es faltarle el respeto a Chile. Y por lo tanto, Chile, que lo ha dicho el presidente, yo también lo creo, y lo han dicho todas las autoridades, está dispuesta al diálogo, pero es imposible dialogar si no hay un cambio de actitud del presidente Morales. Hay muchas formas en que él puede demostrar hoy día de que su actitud va a cambiar. Puede pedir perdón por los agravios que ha hecho, particularmente hacia nuestras autoridades. Creo que fue especialmente mal educado con la presidenta Bachelet. O, si no quiere pedir perdón, bueno, que invita al presidente Piñera a restablecer relaciones diplomáticas, que hoy día están cortadas porque Bolivia no ha querido tener relaciones diplomáticas. En la misma Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se cortaron las relaciones diplomáticas. Bolivia ha tenido esta persistente idea del no diálogo al final. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es estar atentos, receptivos a este cambio de actitud del presidente Morales. Si es que él finalmente tiene ese cambio de actitud, sentarnos, conversar, probablemente retomar la agenda de los 13 puntos y conversar, dialogar, a ver cómo podemos mejorar las condiciones de Bolivia para que pueda acceder en el fondo al Océano Pacífico, porque eso obviamente aporta a su desarrollo y aporta al desarrollo de todos nosotros, los latinoamericanos. Hay una cosa que es relativamente mayoritaria, me parece, ¿no? Que es que los chilenos en general no son partidarios de darle una salida soberana al mar según consignan las encuestas.
La pregunta vale más para la constante, en el sentido en que el Frente Amplio hay voces distintas sobre esto, y de hecho hoy día fue comentado el tuit del mismo presidente Evo Morales que daba gracias a Floresta Motúa, diputado del Partido Humanista, quien se ha mostrado partidario de darle soberanía. ¿Qué crees tú? Iniciemos un diálogo, estamos de acuerdo ya en que hay que iniciar un diálogo, ahora tenemos que empezar a ver cuáles son los parámetros de ese diálogo. Con soberanía es una posibilidad, porque después del fallo da la impresión de que una salida soberana ya no va a estar sobre la mesa. ¿Qué crees tú? A ver, lo primero, yo creo que voy a poner 3 supuestos sobre los cuales yo creo que hay que discutir este tema de la salida o no salida al mar. Lo primero es que, y aquí discrepo con Guillermo sobre su exposición, porque creo que en política internacional y en relaciones diplomáticas uno no puede basarse en el rencor. Entonces creo que todos estos llamados como que pida perdón, que pida disculpa, que fue muy mal educado, entonces hasta que no hagas determinadas cosas no hablamos, yo creo que no tiene sentido. Pero uno le puede pedir a una autoridad que estupar ciertos mínimos normas de respeto básico, pero ¿no? insisto, Así como... creo que no es para atrás. Creo que lo que Chile tiene hoy día es una posición de fuerza que la puede utilizar de 2 formas. O para seguir humillando al presidente Evo Morales, como creo que fue un poco el tono de, No lo hemos humillado, creo de yo. Sebastián Piñera, cuando ¿De hoy? dice, sí, nos hicieron perder 5 años, le hizo expectativas falsas a su pueblo, o sea, es como seguir pegándole. ¿Y, cómo ¿ya? y déjame hacer un poquito política de ficción, porque ¿cómo hubieses esperado tú que reaccionara Evo Morales si hubiese sido al revés, digamos, Además el que fallo? todo eso es cierto. Sería, Perdimos 5 años de negociación. Sería igualmente crítica con Evo Morales, ¿ya? Pero lo que a mí me importa hoy día es que ya que Chile está en una posición de fuerza, sea buen ganador y entonces tome la rienda del asunto. Entonces yo no tomaría una posición pasiva exigiendo, digamos, que se haga cargo de todo lo que pasó ayer, sino a propósito de lo que ha pasado, decirle, mira, empecemos relaciones diplomáticas, partamos de cero, empecemos de nuevo los diálogos, hagamos esta cosa bien. Y yo creo que eso es porque, insisto, la demanda boliviana siempre ha sido vista como algo que beneficiaría solo a Bolivia. Y yo creo que eso es un error. Nosotros, si somos capaces de orientar bien un diálogo de integración, una negociación integradora de las distintas... O sea, recordemos simplemente, a propósito del litio, que hoy día está tan Sobre la mesa, digamos. están sobre la mesa, ¿cuáles son los 2 países que tienen mayor producción de litio en Latinoamérica? Chile y Bolivia. Chile y Bolivia. Y hoy día nos estamos perdiendo la posibilidad de ser productores de carácter internacional muy potente como en una materia y en un mineral estratégico Hagámoslo, como parece, el litio. ¿tú compartes eso, que en una negociación se beneficia tanto Bolivia como Chile? Siempre que hay acuerdos comerciales, esa es la gracia del libre mercado y que no hayan fronteras en materia económica, se benefician las 2 partes. ¿Y Me parece muy bien que el Frente Amplio reconozca esa realidad. ¿Y a ti te parece, Constanza, que parte de la mala situación, no sé si es por la figura, de Bolivia tiene que ver con su falta de salida al mar? ¿Es un factor decisivo? Yo creo que por supuesto su que sí. desarrollo? Por supuesto que sí. Y al menos como movimiento autonomista Pero tenemos, eso es digamos, una discusión en todo caso. Hay gente que plantea Yo no estoy de evidentemente es acuerdo una con eso. discusión. que no. No, yo no estoy de acuerdo Obviamente, con eso. porque hay quienes les gusta más mirar para el pasado y los tratados que fueron zanjados por guerras sangrientas, y a mí me gusta más mirar para el futuro y pensar cómo hacemos que todos los pueblos latinoamericanos vivan mejor. Porque pienso que, ojo, en Chile tampoco hay solo chilenos, y sobre todo en el norte conviven distintos pueblos. Y creo que ahí hay una mirada también súper centralista de analizar el conflicto que es miope. Y por eso hacía al principio la distinción entre los representantes de Estado, que ojo, en general son hombres, bien vestidos, muy grandes, o sea, como que hay una forma de relacionarse entre países que siempre es a la fuerza. Y creo que eso no da cuenta de lo que está pasando y de la realidad cultural y social que se vive en el norte de Chile. Espérame, pero ¿y el movimiento autonomista tiene zanjado esta decisión, al menos en su dinámica interna? ¿Es con soberanía? ¿Ustedes son parte de una salida soberana? Mira, nosotros somos partidarios, lo primero, de un diálogo de integración social, cultural, económica. Y ojo con esto, porque a la derecha le encanta hablar de libres fronteras para lo económico, pero cuando No, pero se yo trata creo que de tú todo estás lo de demás... acuerdo con eso, ¿no? Con el, O sea, claro, con el, pero con el son los encabezado, primeros, digamos. exacto, pero son los primeros en cerrar fronteras cuando se trata de, por ejemplo, una salida soberana al mar. Entonces, no están así. Si, No, porque queremos abrir fronteras, No es- abramos las fronteras. Soberanía no es Y yo- abrir fronteras, correr fronteras. Nosotros estamos dispuestos a abrir No, fronteras, no, no. pero no a correrlas. Nadie- Sí, pues eso es la soberanía. Pues si nadie está hablando de regalar un pedazo de Chile a Bolivia. Y creo que esa es la mirada precisamente que ha estado confundiendo la ciudadanía de norte a sur respecto a este tema. Lo primero que yo creo es que una solución a la Mediterránea de Bolivia tiene que partir por el norte. Y por tanto creo que lo primero es descentralizar el debate y abrir un cónclave, una discusión, ojalá trinacional, donde hablemos de reparación y nuevo trato.
Es decir, ¿qué fueron los que perdimos? Los pueblos de Perú, de Bolivia y de Chile, y cómo podemos mirar para adelante de manera de mejorar las condiciones de los pueblos. Ya, pero ahí, ahí hay dos puntos, digamos. Uno, que es que Perú nunca ha querido conversar, primera cosa, es como que Sí. ellos siempre ponen cierta traba. Y dos, te insisto, con soberanía, ¿es un factor sobre la mesa probable? Yo ¿Para creo que ti? Sí. yo creo que en general se manejan 4 opciones. Corredor con soberanía, ¿ya? O corredor de administración Pero ahora hay libre binacional, comercio, po, ¿no? o un enclave. O sea, aquí nadie está pensando en, digamos, Partir Chile. en partir Chile. ¿Ya? En general las soluciones son corredor o enclave, que en el fondo es, aquí puedes trabajar libremente con acceso al mar y ese espacio puede ser de administración binacional, es decir, nos ponemos de acuerdo, los estados financiamos conjuntamente, etcétera, o con soberanía en atención a la negociación que se haga. Pero eso en ningún caso, y para que quede súper claro, eso en ningún caso es partir Chile o es regalar Antofagasta, y por eso también soy tan crítica de cómo Evo Morales ha llevado la discusión, porque también ha generado una reticencia y una sensación de que efectivamente aquí se trata de quitar un pedazo de Chile. Ahora, no, Constanza, así como un Perdón. detalle, Sí. esto podría ser muy similar a los corredores interoceánicos, que están plenamente en discusión. Pero Chile ha estado dispuesto a negociar corredores. El tema es la soberanía. Ese el tema es la punto, soberanía. pero Exacto. finalmente Y yo Bolivia ha creo que- terminado echándose para atrás. Y mire, Claro. acá Constanza ha dicho varias cosas de las cuales yo creo que tengo que hacerme cargo. Primero, ella dice que nuestra actitud es mirar hacia atrás rencorosamente al pedir un cambio de actitud del presidente Morales. Eso no es así. Justamente porque queremos dialogar es que yo personalmente exijo un cambio en la actitud del presidente Morales. Porque si va a seguir faltando el respeto, si va a seguir demandándonos con argumentos que no existen, entonces es imposible el diálogo. Entonces, dado que nosotros estamos por dialogar, es que se le exige al presidente Morales que cambie su actitud. Si no estuviéramos interesados en dialogar, no le pediríamos nada al presidente Morales. Y eso no es mirar hacia atrás, eso es mirar hacia adelante. Segundo, Constanza habla que gran parte de el bajo desarrollo que ha tenido Bolivia en el tiempo tiene que ver con que es un país que no tiene salida al mar. O sea, por cierto, tiene un mejor crecimiento que Chile. Sí, Yo Suiza- creo que podría tener mejores condiciones, ¿no? Suiza es un país que no tiene salida al mar. El problema de Bolivia es que hasta antes de Evo Morales habían tenido más presidentes de la República que años de independencia. ¿Cómo un país va a poder desarrollarse con esa inestabilidad política? Es un tema más de dinámica. Y eso no tiene interna, nada que ¿cierto? ver con que tengan o no tengan salida al mar. Entonces, ser simplista, mirar el problema de Bolivia y decir, no, ellos están más atrasados que el resto de los países de Latinoamérica porque no tienen salida al mar. Yo no he dicho que están más Está bien, atrasados. pero bueno, han tenido menos desarrollo económico, han tenido menos De progreso. hecho, insisto, Bolivia Bueno. crece a un porcentaje anual mayor que el de Chile. Bueno, hoy, Ese no es el obviamente, pues problema. si la presidenta Bachelet nos dejó con un crecimiento bajísimo, pero la realidad es que en los últimos 10, 50, 100, 200 años, toma el número que queráis, acumulado, Chile ha crecido mucho más, y por eso Chile es un país que ha progresado mucho más que no tiene que ver Bolivia. con el mar, dice. Y luego el tema de que Bolivia necesita de alguna forma acceder. Bolivia, por el Tratado de 1904, tiene pleno acceso a los puertos chilenos, condiciones más favorables que las de los chilenos, y ha sido Bolivia la que se ha negado permanentemente a utilizar las instalaciones y el territorio chileno para progresar. Un ejemplo, en Bolivia el Internet es el Internet más malo de toda Latinoamérica porque ellos se han negado a que los cables pasen por debajo de Chile hasta Bolivia. A nosotros nos da lo mismo. Al final, por esa decisión de Evo Morales, los que están perjudicados son los bolivianos. Pero eso, ¿qué tiene que ver con nosotros? Esa es una decisión política del presidente Morales, que por un tema ideológico dice, no, los cables no van a pasar por Chile, y ahí está el Internet de Bolivia, imagino que todavía levantan el teléfono, suena... Y esa cuestión tiene que ver, al final del día, con una qué irrespetuosa tu actitud forma de de parte... referirte. No, porque Sí. es que, no es irrespetuoso. lamentable. El presidente Morales lo que ha hecho ha sido perjudicar a su propio pueblo con sus decisiones mal tomadas. Cuando tú tienes un proceso de negociación que va bien para Bolivia, en el que se está avanzando, en el que hay un diálogo responsable, con apertura de miras y de buena fe, lo interrumpe con una demanda mal hecha, está permanentemente alimentando el odio hacia Tenemos que ir Chile. cerrando. Uno finalmente lo que dice es, bueno, ¿beneficia eso a los bolivianos? Yo creo que a Constanza, a mí, a ti, a todos los que nos están oyendo, nos interesa que Bolivia se desarrolle. ¿Es el camino que ha propuesto el presidente Morales el camino al desarrollo de Bolivia? A ver, yo Esa, me voy a hacer cargo. un minuto, Sí, muy un breve. minuto. Primero, creo que quien decide quiénes son los interlocutores válidos son los pueblos. Y por tanto, Sin nos duda. guste o no, Evo Morales es el interlocutor válido que tenemos por ahora en Bolivia y yo dejaría de poner eso sobre la mesa. Segundo, aquí no estamos dando una discusión sobre cómo Chile ayuda a Bolivia. Esto es una discusión estratégica de cómo hacemos que los recursos de Chile tengan por alguna vez en la vida
la posibilidad de estar al servicio de todos los chilenos y chilenas también. Y creo que ahí, evidentemente, las negociaciones con nuestros pueblos limítrofes son fundamentales. Y Chile, al momento de sentirse triunfador porque no tiene que negociar con Bolivia, creo que se está perdiendo una oportunidad. ¿Por qué se está perdiendo una oportunidad? Porque lo que está en juego en el norte, que es el mar, que es el litio, por ejemplo, ¿en manos de quiénes están? Mientras sigan en manos de privados, eso no es ni siquiera de soberanía chilena. ¿Pero qué tiene eso que ver Pero con eso es una- Porque otra evidentemente discusión. tiene que ver, pues, porque aquí cada vez que se levanta el discurso nacionalista de la soberanía, este es nuestro mar, esta es nuestra tierra y no sé qué, pero ¿de quién son en verdad? Entonces, tú me dices como por criterios ideológicos, Bolivia ha errado en determinadas cosas y yo digo, bueno, Chile también. Por un neoliberalismo fundamentalista hemos perdido la oportunidad de hacer del norte de Chile una potencia y un foco de producción económica clave para Latinoamérica. Pero si Y hemos creo que ofrecido eso, todo a Bolivia eso para que se vulnera no a desarrolle. Bolivia, no a Perú solamente, a Chile fundamentalmente. Lo que pasa es que lo que dicen no es cierto. El Tratado de 1904 lo que hace es justamente dar una serie de beneficios a Bolivia, no por caridad, como tú tratas de insinuar, sino Tú lo porque dijiste. porque no, tú tratas de insinuarme que yo dije eso. Tú Yo- dijiste, yo todos nunca he queremos dicho- que a Bolivia le vaya bien. Obvio, todos queremos porque nos pero conviene a mí me también. interesa que a Chile le vaya Porque bien nos también. conviene también a nosotros. Si esa es la gracia del libre mercado, en que todos se benefician. Entonces, Pero no cuando tiene con nada que ver Bolivia el libre mercado tiene que respecto ver de porque esto. tiene que ver porque al final el libre mercado no es otra cosa que el acuerdo libre entre las partes. Y cuando las y Pero cuando las estamos partes- hablando de derecho Sí, internacional. exactamente, pero cuando hablamos de Estamos desarrollo hablando de integración social, Cuando hablamos de cultural, desarrollo no solo- económico- no solo de intercambio de bienes. Cuando hablamos de desarrollo económico, con el cual la gente vive mejor con Bolivia, estamos hablando de darles acceso al mar en condiciones ventajosas para que Bolivia se desarrolle, para que aumente el comercio, para que ellos y nosotros nos veamos beneficiados. Chile ha ofrecido esa alternativa siempre, siempre. Y es parte de lo que finalmente hoy día la Haya reconoce. ¿Tú De sabes, que- tú sabes acá qué vamos- pasaría si es que Bolivia decidiera empezar a sacar sus productos por Perú y no por Chile? bueno, Catástrofe económica en el norte de Chile. por supuesto que sí. Por O eso sea, me estás dando esto- la razón con bueno, ese punto. Lo que te, de la lo que te quiero decir importancia es para que Chile. las condiciones que le estamos dando a Bolivia no son un favor que le hacemos a Bolivia. Pero sí es lo Es que yo parte estoy de la diciendo todo el producción y rato. del crecimiento económico de nuestras regiones del norte. Exactamente, es lo que yo estoy diciendo. Estás repitiendo lo que yo acabo de decir. Perfecto. Bueno, quedémonos en que en eso al menos están de acuerdo, pero con un tema que genera pasiones, ¿no? Les doy las gracias a la Gracias Constanza, a ti, Gloria. Gracias. a Guillermo, Un gusto, y a Guillermo. ustedes que Igualmente. nos están siguiendo. Que estén bien.